Muy bien, dicho esto entonces, vamos a dejarlo por el momento y retomar nuestro tema que era referéndum. Todo esto rumbo al 9 de diciembre porque necesitamos estar informados para tomar buenas decisiones, ¿cierto? Entonces, el día de hoy estamos con la vocera de la OMP, Milagros Uipan, gerente. Uipan, perfecto, para poder conversar ya del tema de fondo sobre lo que nos espera el día de la votación e ir bien informados y no quedarnos pues ahí en la cabina leyendo, meditando, cuando ya debemos ir, ¿no? Con el voto bien pensado. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, un gusto de estar aquí. ¿Qué tal? Bueno, ya la cédula está lista, ¿no? Exacto. Acá la tenemos justamente. Justo ahí te he dado la cédula ya está en su publicación final, o sea, es la cédula que vamos a usar el día 9 de diciembre todo el país y el extranjero, todos los peruanos. Ahora, el orden, como está estipulado, ha quedado así, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que hubo un pedido de cambio de orden, ¿no? Sí, exacto, hubo una impugnación respecto del diseño de la cédula. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones la desestimó y por eso a finales de octubre nosotros publicamos ya la versión final, que es la misma que se publicó para impugnación. Esta es la cédula tal cual. Exacto. Vamos a encontrarnos. Es la cédula porque inclusive en la parte de atrás está, ¿no?, el referéndum nacional 2018, organismos electorales, cédula de sufragio y están las firmas de las personas. Claro, de la versión que te he dado solamente va a cambiar el tipo de papel. Exacto. Ahora, vayamos a la pregunta por pregunta. Sí. ¿Te parece? Para Claro que la que gente sí. pueda saber exactamente a lo que va. La pregunta número 1 dice, ¿aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia? Es decir, lo que antes era el Consejo Nacional de la Magistratura. A ver, ¿qué podemos decir sobre esta pregunta? Aquí tenemos que decidir sobre cómo se conforma la nueva Junta Nacional de Justicia, ¿no? ¿Quiénes la van a conformar? Ya luego le tocará al Congreso definir leyes orgánicas, si es que se aprueba esta pregunta o no, ¿no? Es decir, solamente lo que el ciudadano va a decir es sobre la conformación y funciones, es decir, que pasa a ser una Junta Nacional de Justicia, antes lo que era un Consejo Nacional de la Magistratura. Exacto. Cierto. Pregunta número 2. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas? Sí. En esta pregunta todos tenemos que decidir sobre la regulación especial que se le está dando a las organizaciones políticas, si lo vamos a aprobar o no lo vamos a aprobar, que luego se verá en la ley de partidos políticos, ¿no? ¿Hay algo más detrás de esta pregunta o no necesariamente? No. Ok, vamos a la tercera. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? Exacto, aquí es si decidimos que los parlamentarios deben reelegirse o no, ¿no? Y esto, digamos, es simplemente una línea en la Constitución. Muy bien, esta va enlazada con la cuarta, que es justamente la del conflicto, digámoslo así, ¿no? Porque dice, aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República. Claro, aquí la gente está como que un poco confundida por lo que pasó en el Congreso hace unos días y el Tribunal Constitucional se pronunció respecto al reglamento del Congreso. ¿Puede explicarlo, por favor? Sí, ahí, digamos, lo que tenemos que ser claros como órgano técnico, que es la OMP, nosotros estamos organizando la elección de acuerdo con el Decreto Supremo de Convocatoria. Y el Decreto Supremo de Convocatoria ha convocado para consultar las autógrafas que han sido recibidas al momento en el momento de la convocatoria, que ha sido en octubre, ¿no? Entonces, las modificaciones posteriores que puedan venir en este momento o la decisión del tribunal respecto del reglamento del Congreso es otra norma. Entonces, tendrían que pasar por el mismo proceso y nuevamente convocarse o modificarse el decreto de convocatoria para nosotros recién modificar algo. Pero nosotros sí, digamos, debemos tener claro que estamos organizando la elección con lo que se convocó en el decreto supremo. Es decir, que si nosotros ponemos sí o no, más bien, voy a ser más clara. Si yo pongo sí en la cuarta pregunta que dice aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República, si pongo sí, me están metiendo de contrabando el tema del voto de confianza. Bueno, todo lo que contiene la autógrafa, ¿Qué es el voto de confianza?
¿Sí o no? No, claro que sí. Todo lo que regula esa autógrafa, que incluye lo del voto de confianza. Entonces habría que tener bastante cuidado. Eso lo digo para que la gente lo sepa, exacto. ¿cierto? Y hay que explicar también que en el 4, y esta es la abstención que hace el presidente de la República, y es que si se aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República, cuando se hace la reforma, justamente los congresistas le meten ahí el voto de confianza y es por eso que él no está de acuerdo. Sí, ¿no? Y por eso nosotros en nuestra página web hemos colgado información, ya tenemos una cartilla del elector donde por cada pregunta está el detalle de la autógrafa, de la ley que se está aprobando, para que cada uno pueda leer con tiempo, ¿no? Por favor, ingresen a nuestra página web y también va a estar en todas nuestras oficinas descentralizadas esta cartilla para que se informe respecto de cada una de las preguntas y su contenido, ¿no? Para ir bien informados y saber sobre lo que vamos y por ejemplo, evitar estas confusiones quizás con el Tribunal Constitucional, el reglamento, todo lo que se ha discutido últimamente, ¿no? Ahora, por favor, yo en este momento yo sé que sigue siendo confuso, así que les rogaría que si todavía están confundidos, las redes, por supuesto, están totalmente abiertas para ustedes, para que le hagan la consulta, por supuesto, aquí a la especialista de la OMPE, a la vocera de la OMPE. Entonces, nuestras redes abiertas, Twitter, Facebook, Facebook Live y WhatsApp. Hay que hacer claro que cuando o aclarar, mejor dicho, que cuando estamos hablando del voto de confianza que ha sido metido por contrabando, ha sido lo mismo que quisieron hacer con el reglamento del Congreso de la República. El voto de confianza es un mecanismo, ¿no es cierto?, que tiene el Ejecutivo, en este caso el presidente, para poder llamar al Congreso, ¿no es cierto?, pedirle al Congreso, y es un mecanismo de alguna manera para equilibrar los poderes del Estado cuando no le dan el voto de confianza al gabinete que presenta ciertas propuestas al Congreso de la República, ¿no? Y que es digamos, este pretexto que ha tenido el Congreso de la República para decir que quieren el golpe de Estado, ¿no? Que es cerrar. Pero muy bien, dicho esto, vamos a seguir con más. ¿Qué es lo que tiene que saber el elector cuando va a la cabina a emitir su voto? En esta oportunidad, que son más opciones, ¿no? Claro, son 4 opciones y cada opción es independiente, es decir, nadie tiene que votar de una sola manera las 4 preguntas. Inclusive para los miembros de mesa podemos ir adelantando que cada resultado es independiente y tiene su casilla correspondiente en el acta electoral, ¿no? Se va a contar pregunta por pregunta. Inclusive si alguien no marcó una pregunta, va a ser un voto blanco, eso no quiere decir que toda la cédula va a estar en blanco. ¿No? O si algo marca mal, no va a anular toda la cédula. Ahora, ¿cuándo es válida y cuándo es inválida? Ya, la cédula es válida cuando se marca una cruz o un aspa, como indica al inicio, sobre el sí o sobre el no. La cruz o la aspa pueden salirse de la casilla, no hay ningún problema, pero la intersección está dentro del recuadro, eso hace válido el voto. Sin embargo, si yo pongo notas, ¿no?, o algo que no sea una cruz, un aspa, rayas, eso invalida la cédula, ¿no? Y dependiendo dónde lo haga también, tal vez invalide una sola pregunta, ¿no? Ok, ¿qué pasa si yo como ciudadano, no sé, no entiendo o no quiero votar y no voto? O sea, simplemente voy y la doblo. ¿Qué pasa? Es una cédula con votos en blanco para cada una de las preguntas. Ok, también puedo votar esta sí y esta dejarla en blanco. Exacto. Ahora, ¿cuál es el riesgo de dejar en blanco un voto? Ninguno, porque los miembros de mesa van a leer cédula por cédula y no solamente la leen ellos, sino la muestran a quienes estén presentes, los personeros, ¿no? Por eso que se va a resguardar el voto de cada ciudadano. ¿Cómo va a funcionar la votación? ¿Hay voto electrónico? Claro que sí. El voto electrónico se va a dar en el mismo ámbito que tuvimos en las elecciones municipales y regionales, es decir, en 39 distritos del país, ¿no? Vamos a tener a más de 1.700.000 electores que van a votar electrónicamente. Muy bien. Cuando uno fue a votar, acá tenemos un comentario, después vamos al voto electrónico, ¿le parece? Dice Yuli Gamarra, no, sí, en el extranjero muchos no saben cómo hacer los que son miembros de mesa. A ver. Ahí, sí. Gracias, Yuli. Sí, mire, nosotros para esta elección el padrón complementario, porque se sabe que quienes vamos a votar el referéndum vamos a ser los mismos, el mismo padrón de las elecciones municipales y regionales.
Sin embargo, se ha agregado a los electores del extranjero que no votaron para las municipales. Y aquí se ha hecho un sorteo. El 26 de octubre se hizo un sorteo para elegir a los miembros de mesa del extranjero, de las mesas de sufragio que se han conformado en el extranjero. En el extranjero vamos a tener 223 sedes de sufragio en diferentes ciudades, en todos los continentes. Van a votar casi 1 millón de electores, son más de 900.000. Y lo que tiene que saber el miembro de mesa es, primero, acercarse a la página web de la OMPE, ya puede consultar si es miembro de mesa y también puede descargar su credencial. Aquí nosotros coordinamos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque si bien nosotros organizamos al interior del país las elecciones, quien se encarga de organizar las elecciones en el exterior es el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de los consulados. Entonces, estas personas que, digamos, entran a la página web, se dan cuenta que son miembros de mesa, tienen que ir a su consulado. Muy bien. Llamarlos, ellos tienen, comunicación con su consulado, llamarlos y ver cuándo me van a capacitar. Podemos adelantar que se va a abrir una plataforma virtual para los miembros de mesa del extranjero, donde se les va a indicar y se les va a capacitar cómo tienen que Los que hacer. están inscritos legalmente como extranjeros. Exacto. ¿No? Porque si estoy ilegal en un país, no. No, en realidad los que están inscritos con cambio de domicilio en el extranjero, porque, ojo, yo podría estar ¿También de ilegal? ilegal, pero le digo al RENIEC, mi domicilio ya no es Lima, sino es Buenos Aires o lo que sea, ¿no? Muy bien. Entonces, sí. Sí, tenemos otra pregunta y dice, buenos días, por favor, si no voté en la primera, ¿puedo votar ahora? ¿Cuánto es la multa por no votar? Sí, Muchas por gracias. supuesto. Sí, el voto no se le restringe a ninguna persona, así tenga una multa, ¿no? O sea, tendrá la multa de la primera vuelta, pero no del referéndum, ¿no? Y la multa de la primera vuelta es 83 soles en distritos no pobres. Y si pertenece a un distrito pobre, pero no extremo, es la mitad, 41 soles 50. Y si es pobre extremo, 20 soles con 75 céntimos. Muy bien. Ahora, si uno es miembro de mesa y no vas como miembro de mesa y no votas además, ¿cuánto suma la...? Son 207 soles, punto 50, más, dependiendo del distrito donde esté, ¿no? Más 83 soles, más 41 soles o más 20 soles. Acá vemos con el tema de la multa. Sí. ¿De qué depende que sea un distrito pobre, muy pobre? ¿De qué depende? Eso está definido por el INEI, ¿no? Que es, digamos, de acuerdo con sus estadísticas, nos clasifican a los distritos por pobreza, ¿no? Por ¿Tiene ese ahí sistema. la relación de algunos distritos, por ejemplo, para dar una relación? ¿No? No. No, pero sí tenemos más o los menos, distritos. ¿dónde podemos buscar la información de que somos un distrito pobre, medianamente pobre o no pobre? Son varias plataformas, el INEI, después también se puede encontrar información del CISFO, por ejemplo, que usan para los distintos programas sociales, también el Jurado Nacional de Elecciones. Ok, de la como OMPE. ciudadano puedo buscar esa Ciudadano, información. claro que Perfecto, sí. ya saben, Sí, ¿ah? por Pueden supuesto. buscar esa información. Tenemos más preguntas. Me llamo Franklin Cruz Flores y hay publicaciones en las redes que indican la marcación de el sí en las 4 preguntas. Se está tratando de confundir a la población ¿Qué se está haciendo al respecto? Ya, en realidad, cuando indican la marcación por el sí, por el no, están haciendo propaganda, como en cualquier proceso electoral, ¿no? Que dicen marca sí la cédula, dependiendo de las organizaciones políticas. Es lo mismo, están haciendo propaganda política y bueno, uno tiene que saber diferenciar esas cosas. ¿Y eso es válido? ¿no? Y eso es válido. Eso es claro, válido claro. hasta... una semana antes de la elección no se pueden hacer, se cierran las campañas y no se puede hacer propaganda hasta el 7, pues, ¿no? Y un día antes, por ejemplo, de la elección, el Jurado Nacional de Elecciones se encarga de quitar toda la propaganda electoral que hay alrededor, a los 100 metros a la redonda del local de votación, para que cuando uno vaya al local no esté inducido por algún... Si algún por alguna político, líder, presidente, congresistas, bueno, todos ya saben a lo que me refiero, habla precisamente sobre este tema, ¿también la OMPE los va a castigar? Bueno, la OMPE no los puede castigar, sino Bueno, el jurado. Exacto, digamos, el las jurado entidades, tendrá que tomar las medidas, ¿no? Así como hace en cualquier elección. Ajá. Sí, claro que sí. Ya, muy bien. Entonces, hay una pregunta más, me dicen. Vamos a ver entonces esa pregunta. Dice, ¿los mismos miembros de mesa de la anterior elección van a seguir siendo o cambiaron? No, van a seguir siendo los mismos miembros de mesa. Aquí sería bueno indicar 2 cosas. La primera
los miembros de mesa que fueron elegidos en la primera vuelta van a estar en el referéndum. A quienes se vayan a añadir, como bien sabes, son a los del extranjero, que son nuevos, Claro. y también se ha abierto en el padrón complementario, se incluye a los jóvenes que cumplen años entre el 8 de octubre y el 9 de diciembre. Ellos no estaban incluidos en el padrón de las municipales. Ellos van a sí ser sorteados miembros de mesa, ya fueron sorteados el 26 y van a ejercer su rol el domingo 9. No es por eso que los miembros de mesa que ya fueron de las elecciones pasadas, sí sería bueno que entren a la página web para que nuevamente descarguen su credencial, estén atentos con la capacitación del referéndum, ¿no? ¿Puede dar la página, por favor, para que la gente se siga informando respecto a este tema? Porque hay personas que no van a poder ir a votar, pero que tampoco van a poder ser miembros de mesa. ¿Qué hacen ellos? Ahí, bueno, van a ser pasibles de una multa, ¿no? Si es que no van a votar o no van a ejercer el cargo de miembro de mesa. Pueden informarse en www.ompe.gov.pe. Pero pueden presentar una dispensa. Exacto. Claro, si hay una falta justificada, claro. Trabajo, sí. por ejemplo. El trabajo tiene que, un día después de la elección, a partir del 10 de diciembre, acercarse al Jurado Nacional de Elecciones para presentar con los documentos que certifiquen que no pudo, ¿no? Ahora, nos tenemos que ir, pero el tema, nos habíamos quedado con algo pendiente que era el voto electrónico. Sí. Hubo en algunos lugares un problema con el tema del voto electrónico porque al ser algo nuevo se malograron las máquinas o qué sé yo. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, la OMPE tiene equipos de contingencia para empezar. Y si esos equipos de contingencia los cambian y tampoco podemos hacer la elección, está una ánfora para ejercer el voto de manera convencional. Entonces, sí o sí, votan. Votan. Muy bien, Milagros, mil gracias por estar con Muchas nosotros y gracias a ayudarnos. ustedes Y también. seguramente vamos a seguir hablando sobre este tema hasta el 9 de diciembre para estar Exacto. bien informados. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes.